Pues les agradecemos a todos su participación en este coloquio que es muy importante para el posgrado en general. Estos dos coloquios unidos que son el quinto coloquio de la maestría y el séptimo coloquio del doctorado. Y como, bueno, se han venido realizando todos estos últimos años, como sabemos, participan las 6 áreas del posgrado, en maestría y doctorado, entonces más o menos son 12 mesas las que tenemos en lunes, martes, jueves y viernes. La inauguración ya más formal va a ser el día miércoles, cuando invitamos al rector, al director, al secretario académico a que inauguren la celebración. Sabemos que el miércoles se celebran los 20 años de fundado el posgrado. Entonces, ahorita vamos a empezar con el coloquio y el miércoles vamos a continuar con esa actividad. Pues le doy la palabra a la doctora Juana Martínez, como coordinadora de la maestría. Y muchas gracias. Pues bienvenidos todos. Como bien lo dijo el doctor Darío, estamos celebrando los 20 años y en ese marco de la celebración tenemos organizados estos dos coloquios de estudiantes de maestría y de doctorado. Ambos importantes para la presentación de alcances de resultados de nuestros estudiantes. No me queda más que agradecer la participación de todos, de los 6 responsables de área de ambos posgrados, así como nuestros lectores y estudiantes que en este momento se han unido, y esperemos que tengamos que retroalimentar estas investigaciones para que el posgrado de Ciencias y Artes para el Diseño cumpla con su compromiso que tiene. Muchas gracias. Muy bien. Gracias a ti, Juana, por inaugurar. Igualmente, pues muchas felicitaciones, agradecimientos a todos los estudiantes, lectores, tutores, y mucha suerte para todos. Pues te doy la palabra, doctor Alejandro Ochoa. Gracias, buenos días. Con la mesa 1. Buenos días a todos. Efectivamente vamos a empezar las ponencias. En el caso del área 1 o de teoría e historia crítica, tenemos 3 participantes y con sus 3 lectores respectivos, que son Luis David Echenique Lima, que nos presenta la ponencia Otredad y construcción de un personaje 3D, y la lectora será la doctora Sandra Martí. Y en segundo lugar, Gabriela Flores Sánchez, con la arquitectura colonial californiana como un signo de la modernidad. La lectora, la doctora Catherine Ettinger. Y en tercer lugar, César Itzcoac Guerrero Martínez, con su ponencia La construcción simbólica y el dilema de la interpretación en el graffiti. Perspectivas experienciales y planteamiento para hermenéutico. Y el lector será el doctor Diego Lizarazo. Agradezco mucho a los lectores que aceptaron comentar los trabajos de sus alumnos. Yo le doy la palabra a Luis David Echenique. Supongo que va a compartir pantalla para hacer la presentación. Sí, doctor, gracias. No sé si ya puede compartir pantalla, Diego o Juana. Ya está lista. Ok, perfecto. Perdón, Luis. Vale. Sí les pediría de favor que fuéramos puntuales con el tiempo. Claro. Ustedes tienen 15 minutos para exponer y los lectores 10 minutos. Sí, doctor. Dejando abierto a que si quieren compactarlo un poco más para tener una respuesta al comentario del lector, pero que no nos pasemos de 25 minutos por cada participante, por favor. Sí, doctor, gracias. Yo les aviso si ya se les va a acercar el tiempo. Gracias, doctor. Sí. Muy buenos días, agradezco la presencia de todos los asistentes y el honor de presentar la primera ponencia de este 7º coloquio del Doctorado en Ciencias y Artes para el Diseño 2020. Yo soy el maestro Luis Echenique y mi tutor es el doctor Eduardo Luis Espinosa. El día de hoy presento mis avances de investigación acerca del tema otredad y construcción de un personaje de animación tridimensional. Investigación correspondiente al área 1, teoría e historia críticas.
El tema de nuestra tesis es un examen de la interculturalidad, la identidad sociocultural y el racismo, categorías de la otredad expresadas en la construcción histórica, dramatúrgica y técnica de Miguel, protagonista de la película de animación tridimensional Coco, personaje diseñado mediante una actividad teórico-práctica de carácter proyectual, en un contexto de la mundialización en América del Norte en el último decenio, con base en una interpretación del cine y cultura mexicanos de tiempos pasados. Esta producción cinematográfica fue realizada en el contexto de la mundialización y la globalización de los media y estrenada en el marco de las actitudes y declaraciones de acentuado antimexicanismo por parte del supremacismo blanco en Estados Unidos en el último decenio. Una consulta a profundidad de los materiales impresos y audiovisuales realizados con la película Coco se han hecho públicos de diversas maneras desde el año 2015 al 2020. Revela que la mayoría de los medios nacionales e internacionales describen a la película de forma sumamente positiva y pocos son los críticos en torno a su realización o contenido. Existe una ausencia de examen de la problemática que implica la simbolización de la otredad en los media al estilo crítico como podría serlo Hall o Martín Barbero, vacío donde podemos fincar la oportunidad de realizar una investigación que rinda aportes y avances en el conocimiento al examinar cómo el diseño en un área de los media trabaja en los asuntos de la otredad. En el primer capítulo de nuestra tesis, que es un capítulo teórico, ponemos en orden la claridad y la distinción de las tres construcciones teóricas esenciales para el análisis que nos disponemos a realizar. Estas son las categorías de la otredad que hemos seleccionado: la interculturalidad, la identidad sociocultural y el racismo. Examinamos la interculturalidad como una relación de convivencia pluricultural que supone interacciones conflictivas pero reguladas, tensas pero controladas, tal como indican Graciela Malgesini y Carlos Jiménez. Tomamos la identidad sociocultural, según Gilberto Jiménez, en tanto una representación reconocida y compartida en sociedad que los actores sociales tienen de sí mismos. Abordamos al racismo como un constructo social e histórico de carácter ficticio que se refiere a un vínculo entre los atributos físicos, genéticos o biológicos de un individuo o grupo y sus particularidades morales e intelectuales, en base a los argumentos de Michel Vieux-Borge. Por otra parte, al delinear de manera inicial estos constructos, planteamos límites para analizarlos en el contexto de la mundialización y la globalización mediática, en específico de la América del Norte, y de una manera lo mejor acotada posible en la construcción de un personaje en el campo de la animación tridimensional. En el capítulo metodológico analizamos la concepción del condicionamiento social de las artes y el diseño de cada época histórica concreta, y que ordena todo un cuadro de datos y múltiples factores, explicando la forma en que inciden en la generación de los productos culturales. La historia social nos será útil para explicar cómo los factores sociales pueden tener una incidencia en la construcción de personajes, entre otros productos de la cultura. En primer lugar, nos dimos a la tarea de demostrar que la animación tridimensional, en tanto un tipo de actividad diseñística, responde a un condicionamiento social, como responde todo el diseño. Enseguida, exponemos de qué modo se podrían explicar las categorías de la otredad como un factor socialmente determinante en los media y específicamente en la animación tridimensional y su construcción de personajes en la época histórica de la mundialización de la cultura. Nos encontramos con que esa presencia de la otredad en la hechura de los personajes es como una especie de sello de época. De acuerdo con Stuart Hall, a través de los media podemos conocer los significados y valores de grupos humanos alejados de nuestro entorno local y podemos abstraer las ideas y representaciones que dan sentido y coherencia a la totalidad social. Arjuna Padurai señala que los media son vehículos en que se experimenta con la construcción de la identidad y se proponen alternativas para la imagen personal. En estas producciones audiovisuales se aprecian apologías al colonialismo y al racismo en la construcción de sus personajes. Las ideas de grandeza nacional e identidad nacional remiten a la supremacía imperial, lo cual contiene connotaciones racistas. Por ello, el estudio de estos puntos de articulación entre la identidad cultural y la etnicidad se torna relevante en la era de la globalización y la mundialización, donde las identidades representadas adquieren características desterritorializadas como estrategia para abarcar a los grandes públicos transnacionales. Para explicar lo que llamamos un sello de época, se puede ejemplificar en la producción de las animaciones de Disney realizadas en la década de 1920.
En ellas no es notoria una preocupación por la otredad. Los personajes no contienen rasgos étnicos específicos, sino que son animales antropomorfizados que relatan fábulas simples, más o menos inocentes. La otredad, además de no ocupar un eje de preocupación fundamental en su realización, se expresa a manera de confrontación, extrañeza y gradación social. En cambio, en la actualidad se presenta un clima diferente en las animaciones tridimensionales, un sello de época distinto, marcado por su tratamiento respecto a la otredad. Estas muestran una preocupación por mostrar a la otredad de maneras simpáticas, amables y divertidas. Todo esto corresponde a un condicionamiento social relacionado a la mundialización y los intereses financieros de las industrias culturales, las cuales pretenden abarcar los mercados internacionales y adaptan sus productos al gusto de sus públicos diversos. Por ello afirmamos que la otredad es un factor determinante en el que catalizan muchas mediaciones y que por ello identificamos estas características como un sello de época. A continuación, analizamos que bajo la idea de condicionamiento social, la construcción de un personaje puede verse como la construcción de su historia social. Por medio de la teoría de Hauser, esperamos obtener información sobre los factores relacionados a la política, economía, cultura, sociedad, religión, tecnología y mundialización, para deducir su incidencia en la construcción del personaje seleccionado en relación a nuestras categorías de la otredad. Partimos del supuesto de que el devenir histórico de los personajes del cine de animación demuestra la forma en que su construcción está determinada socialmente. Tras ello, estudiamos la forma en que el condicionamiento social de la construcción del personaje puede ser enfocado, a través de los mecanismos culturalmente seleccionados con los que se manifiesta la actuación del personaje, que son los mecanismos dramáticos y la construcción de su dramaturgia. Argumentamos que son culturalmente seleccionados porque representan una manera de retornar a la tradición del género de actuación escénica que se privilegia en un momento histórico concreto. Para ello, recurrimos a autores que han contribuido a la línea de análisis venida desde Aristóteles, quien describe en su poética la mímesis, la búsqueda de la verosimilitud, la oposición binaria entre personajes y su concepto de anagnórisis. Revisamos los recursos dramáticos que inciden en la construcción de los personajes, recursos en los que la otredad pudiese llegar a ser un factor determinante. La mímesis de que habla Aristóteles es considerada por Harold Bloom como una de las claves que sitúan a Shakespeare como el centro del canon occidental y describe su característica e influencia en los escritores dramáticos que le sobrevinieron. Bloom identifica a la instauración de una cosmogonía cultural, a la normalización de la extrañeza y a la poética del conflicto como centrales en el canon shakespeariano, conceptos que consideramos relevantes para comprender el papel que la otredad juega en estas construcciones diseñísticas. En continuidad a la poética del conflicto de Bloom y a través de los conceptos propuestos por René Girard y Gilbert Turon, referentes a la rivalidad mimética, la figura del chivo expiatorio y los flujos potámicos que brotan desde el inconsciente colectivo, hemos establecido un modo de análisis mimético tópico para no solo estudiar a los personajes en su relación dramática, sino también establecer cómo las rivalidades miméticas propias de la esfera política e ideológica inciden en la construcción del personaje y siempre prestando atención a nuestras categorías de la otredad. Stephen Greenblatt, por su parte, analiza los recursos culturales de los que se nutrió Shakespeare para hacer de Hamlet una historia tan fresca y arrobadora, de entre los que destaca la recuperación de las temáticas controversiales históricas en el marco de la Reforma Protestante y las creencias sobre la relación entre los vivos y los muertos. De su lectura retomamos categorías de análisis referente a la relación existente entre las esferas religiosa, política y económica y la construcción de sus personajes. Jesús Martín Barbero es un erudito autor que nos permite enlazar las categorías de análisis anteriormente descritas en un marco metodológico que dé cuenta de la especificidad del género cinematográfico mexicano que la película Coco parece emular, la época de oro del cine mexicano. Martín Barbero reconoce al melodrama como un espacio clave de la socialización y la hegemonía, y explica cómo su estilización metonímica traduce lo moral en términos de rasgos físicos, una expresión psicomórfica de la sociedad, en la cual las cuestiones de clase, raza e historia
quedan abolidas a favor de explicaciones que conectan el carácter y la motivación de los participantes en la sociedad mexicana, esto es, la figura del mestizo. Finalmente, consideramos que el condicionamiento social de la construcción del personaje debe ser enfocado a través de lechura técnica con los recursos de que dispone el género de la animación tridimensional en el contexto de la mundialización, lo que llamaríamos una construcción técnica del personaje. Para ello, apuntalamos nuestra metodología con los apuntes de Martín Barbero en relación a su descripción de las identidades impulsadas hacia la transnacionalización y el papel de las nuevas tecnologías en la dominación de Latinoamérica. Manuel Castells completará este cuadro con sus estudios acerca del rol que juegan la productividad, la competitividad y la economía informacional, los modos específicos de aumentar la productividad y la forma en que definen la estructura y dinámica del sistema económico en la especificidad histórica del informacionalismo. Manuel Medina, por su parte, describe el modo mediante el cual el desarrollo tecnocientífico conduce a una mayor homogeneización cultural y, en conformidad con lo expuesto por Bloom, analiza la forma en que la imitación de las obras exitosas en el mercado global y mundializado definen la morfología de los personajes, a la par que la existencia de un elemento aspiracional por parte del diseñador lo conduce a plasmar lo que percibe como deseable, comercializable y factible de gustar a las amplias audiencias diseminadas por el mundo. 3 minutos, señor Luis. Gracias. En conclusión, con esta metodología esperamos encontrar un aparato teórico que nos permita adentrarnos en la expresión de la otredad, primero, en la construcción de la historia social del personaje, segundo, en su construcción dramática y tercero, en su construcción técnica. Muchas gracias. Gracias, Luis. Sandra, si quieres comentar, por favor. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, saludo a los coordinadores del posgrado, al doctor Darío González Gutiérrez, la doctora Juana Martínez, y al responsable del área, ¿no? Doctor Alejandro Ochoa Vega, y muy agradecida por estar convocada también por las personas nombradas y por el tutor, el doctor Eduardo Luis Espinosa Rodríguez. Y bueno, aquí también te saludo, maestro Luis David Echenique Lima, y voy a comentar tu tesis titulada Otredad y construcción de un personaje de cine de animación 3D, que te has dado a la tarea de darnos una muy buena introducción de un tema que ya lo tienes más desarrollado que la síntesis que acabas de expresarnos, en donde, bueno, se corrobora por lo que acabas de decir y el texto que recibí, del cual agradezco en tiempo y forma, en donde tú nos brindas una clara introducción, ubicando estas 3 particularidades, estas 3 categorías, donde tú concentras a la otredad y puedes producir estas 3 sublíneas de la interculturalidad, la identidad sociocultural y el racismo. Por lo tanto, me parece que está como muy bien orientada esta primera parte de la investigación, en tanto que lo único que yo podría en este momento aportar sería posiblemente algo que tú quizás ya lo habías detectado, que tanto en los temas de investigación, cuando planteas el tema de investigación, cuando planteas objetivos, se puede en ese momento situar el término, por ejemplo, identidad sociocultural en todos los momentos. Hay algún momento del documento que dice identidad cultural y en otros momentos identidad sociocultural, y tú ahí puedes unificar, porque además también lo explicas con toda claridad. Tanto también sucede con el término los medias o los términos los más media. Entonces, bueno, estamos también ante un maravilloso alumno, porque se especializa, tienes una parte biográfica, operativa en este tema, del cual, bueno, me siento muy agradecida, porque no solamente estos constructos teóricos, sino también toda esta experiencia que tú vas a arrojar en este documento, del cual va a estar sumamente enriquecido desde esa visión. Ya en el capítulo
Muy bien, esto es en la parte introductoria, pero en el capítulo 1, ¿no? Creo que está muy, muy bien acompañado en el volumen de autores que tú estás nombrando, tanto en interculturalidad, en identidad sociocultural, como en el momento en que ya ubicas la idea del racismo también como este constructo social e histórico de carácter ficticio, que eso me parece maravilloso porque tocas una serie de autores, entre ellos también al propio autor del cual admiro, el doctor Eduardo Espinosa, quien también ubica a esta idea en un espacio y tiempos ficticios que no tienen un referente en la realidad del presente, en concordancia con el autor Peter Wade, donde ubican también esta idea de entre ideologías y fantasías, donde yo solamente aporto también la visión concatenada cercana de Sergio Tamayo y de Catherine Wildner, dos queridísimos colegas que también hablan de una relación con el nosotros cuando nos identificamos, compartimos y no somos partícipes de esa suerte de identificación. Entonces me parece maravillosa esta visión del racializado y cuando no se coparticipa con la visión y la acción de determinados sujetos. Entonces ahí hay un aporte, ¿no? Desde esa visión para producir el acompañamiento del cual ya está bastante bien planteado, solamente sería de una forma colaborativa, ¿no? Poder incluir a Sergio Tamayo y a Catherine Wildner. Luego, otra sugerencia que puedo hacer, me parece muy asertiva en la metodología cuando dices que quieres analizar desde el autor Arnold Husserl todo este formato en donde va ubicando una serie de líneas en la actividad diseñística y el condicionamiento social, entre ellas, ¿no? Que son cuatro sublíneas, y me parecen también bien construidas, sobre todo esta revisión que tú haces desde Phyllis Mex y Jorge Frascara, que me parece también que les otorgan mucha frescura a esta visión. Y en la categoría 1, yo creo que estás muy bien acompañado con Frank Thomas, un autor que dialoga con Zimmerman cuando habla de los públicos masivos, y el otro autor que habla de los públicos diversos, públicos masivos, públicos diversos, tras la posibilidad del público masivo o de la construcción de una producción cultural para públicos masivos. O sea, este tema de poder abordar los públicos diversos. Me parece que ahí es donde tú tienes un muy buen diálogo también. En el punto 2, la otredad como un factor socialmente determinante en los medios. Ahí yo creo que se va a poner sumamente emocionante esta investigación cuando ubicas al autor Néstor García Canclini para poder hablar de esta complejidad de la interculturalidad y todos estos rasgos de la desterritorialización de este espectáculo global para turistas. Y bueno, allí yo creo que vas a tener un maravilloso momento porque esta mezcla de ciudades que ubica la película, una mezcla de ciudades entre las mexicanas y europeas, tras representar el estatus del viajero, a veces el viajero pensado metafóricamente, ¿no? Un mayor nivel social, aquella persona que tiene y obtiene un mayor volumen de recuerdos y ofrendas, en contraste cuando tiene otros sujetos que tienen un sistema de diferenciación social de acuerdo a ciudadanos en vías de ser olvidados, que son pobres, que están en tránsitos de volver a morir dentro de esa suerte de lontananza entre el estar recordado y el dejar de serlo, este canje que hace la película en la sensación de la vida cuando va a transitar, dijésemos que hay uno que se recupera, el caso del padre de Coco, y luego Coco muere y su padre es, dijéramos que, puesto en un escenario de recuperar un lugar. O sea, todos estos canjes que me parecen maravillosos que se plantean, ¿no? En estas mezclas de ciudades
estas mezclas de los estatus, estos momentos en las escenas, no tanto de lo marginal, la notoriedad de la pobreza, el habla, inclusive popular, y las cantidades de hábitos clasistas que manifiesta la película. En un momento dado tú puedes estar adentro de la película en el Palacio de Cristal y en otro momento estamos dentro del Castillo de Chapultepec. Yo creo que transitar por épocas, transitar desde una fiesta de música electrónica con las mezclas de estilos musicales en auditorios monumentales y tecnologías abocadas a magnificar al espectáculo. Y posteriormente, yo todo esto te lo puedo dar de modo escrito, porque me voy emocionando y con todo gusto vamos a compartir todo esto de modo escrito. Pero a mí me parece muy bien cómo estás situando, ¿no?, autores y todo lo que tú vas a querer trabajar en torno, sobre todo, a la construcción de la historia social del personaje, a las escenas, a todo lo que se aboca en el diseño, para poder hablar de esta ideología internacional popular que es transmitida por los más medias, y tú lo aclaras muy bellamente también sobre determinados exotismos, determinadas aventuras que transita la película, sobre también estereotipos. En la construcción de la dramaturgia, bueno, me parece muy maravilloso cómo has reunido en esa diapositiva toda esta tensión que tienes con los escritos canónicos y cómo se va a abrir paso en las audiencias este acomodo, ¿no?, de los sufrimientos de cada época, estas sensaciones, estas películas que nos pueden situar en estos acontecimientos que eran esta falta de convivencias justamente de las multiculturalidades, ¿no? Estas sensaciones del vivir y del morir que tiene la cultura, y la cultura en tránsito, y la cultura compartible, y la no compartible, y bueno, y la imitación de las acciones también, virtuosas y viciosas, para la búsqueda de la réplica y la transformación, que tú lo sitúas varias veces en este documento, para poder sentir a la tragedia como puede ser la operadora, para poder limpiar los silencios, las distorsiones que pueden tener los secretos de familias, las distorsiones, una memoria entrelazada también para recuperar algo que en el mundo del diseño y en el mundo del arte es sumamente importante, Luis, el sentido de la autoría. A mí me parece que aquí se puede trabajar maravillosamente esta parte en donde la autoría es una autoría no reconocida, silenciosa, y bueno, allí hay otro muy buen terreno. Cuando tú concentras una parte en la construcción de la dramaturgia, también hablas de la otredad. Y ahí podría ser pero recién le respondiste que sí, que es una réplica como un factor que va a canalizar determinadas mediaciones en la construcción del personaje, que va a conformar el sello de época como réplica y transformación. Tú recién nos lo comentas. Entonces la animación, esta animación, tú también dices que no solamente va a estar construida por este ejército de diseñadores, operarios, este volumen de gente tan pero tan extenso, que allí también hay un sentido de la otredad, ¿no? O sea, a mí me parece que el documento va a recobrar mucha riqueza, no solamente en la construcción técnica que tú nos hablas, en tanto este universo que se representa y este otro universo que produce el constructo cultural. Yo creo que aquí hay también algo que tú lo señalas. En la mayor parte de los casos, estos diseñadores trabajan desde países en vías de desarrollo, bajo diferentes situaciones laborales, como tú lo nombres, para poder hacer esta construcción, esta base operativa, este trabajo tan exhaustivo antropológicamente hablando, pero me parece que hay como situaciones que pueden formar parte de esta microhistoria. O sea, todo este equipo de gente nos podríamos concentrar, ya que te concentras en el personaje de Miguel. Yo a lo mejor, no sé, se me ocurre una pequeña entrevista
a Luis Ángel Gómez Jaramillo, esta maravillosa voz que él aporta como actor y como cantante, y él dice que ama mucho ser cantante, esta parte donde él ensaya y se produce en el casting la elección de su voz, me parece que es algo interesante, que se puede incluir o no, Luis. Este joven vive aquí en, creo que en... Perdón, Sandra, ya estamos en tiempo, no sé. Ya estamos en tiempo, entonces, Sí. bueno, si ya estamos en tiempo, solo un pequeño aporte, porque el maestro nos habla de que él tiene un anhelo en la conclusión, de poder expandir la idea de otredad sin, o sea, como una postura que discursivamente pueda seguir pensando a las culturas desde un espacio en donde se observen todas estas minucias, las periferias, y en ello un aporte. La visión de Marlene Mayar, cuando habla de la nostredad, ya sería la otredad con N, se le incluye la palabra N, la nostredad. Es esta subjetividad que se despierta una conciencia social, se sigue permitiendo la empatía, pero para la nostredad, la infancia presenta, que tú trabajas un personaje de infancia, esta infancia como el tiempo y la cartografía de la indagación y la transformación, identificación de otras infancias explorativas que puedan ofrecer nuevos saberes. Entonces es muy bonita, puede ser aportativa la visión de Marlene Mayar, sin sacarte del giro del gran volumen que tienes de autores. Solamente quería brindar pequeños toques, dijésemos, a modo de varita. Y bueno, agradecerle también, me parece que estás muy bien acompañado. Yo felicito al tutor porque produce accesos a que también que como estudiantes te puedas integrar a otros tipos de compartires en redes y mostrando tus resultados en determinados congresos. Déjate llevar de la mano por el doctor y bueno, en todo lo que se ofrezca, Luis, yo te voy a compartir todo esto y estoy muy agradecida de ser la comentarista e inmediatamente paso el micrófono a lo que sigue. Muchísimas gracias. Gracias, Sandra. Gracias, Luis. Gracias. Bueno, vamos a continuar. El diálogo del comentarista con el ponente puede continuar. Se les pueden dar los datos. Ustedes están ahí mismo en la UAM, entonces es más fácil.